tiene que aprender en el terreno intermedio es cómo contener la miríada de sensaciones. Contener no quiere decir limitar, sino contener como un contenedor, acunar, recibir, más bien yo diría recibir. Habría que ver cómo dice en inglés. En el terreno intermedio, la miríada, que es una palabra muy hermosa, miríada, que es la enorme diversidad de sensaciones, sentimientos y visiones internas, sobre todo internas, que provienen de la desestructuración, pero también externas. Dice, cuando te permites las imágenes y los sentimientos del terreno intermedio, no tienes por qué dejar que nadie te hable de cambiar de algún modo en particular. Ah, su madre, ahí está un tesoro, ¿no? Nadie, dice Thomas Moore, nadie sabe lo suficiente de la vida para decirle a otro lo que tiene que hacer. Cosa que proviene de un lugar completamente diferente, de un cosmos participativo. Ayer, sí vieron que compartí un libro de Henryk Skolimowski que se llama Filosofía Viva. Él tiene un libro que tengo que se llama Conciencia Participativa. A él me lo presentó John Heron y ese libro es un tesoro, nada más está en inglés, sobre una filosofía, ojalá que le gustara a Darin y lo pudiera incorporar, se lo voy a prestar, de un cosmos vivo, orgánico, como el anima mundi, un animal, un gran animal participativo, ¿no? Entonces, de esta perspectiva se deriva una posición política que Iván Illich aterriza muy apropiadamente, que es que hay una co-creación. Ahora, la perspectiva patriarcal de la medicina ortodoxa, pues, o de las profesiones inhabilitantes, como dice Iván Illich, pues, es decirnos todo el tiempo qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos y qué tenemos que hacer. Entonces esto proviene de una sabiduría interior, de una autonomía de poder indagar y sentir y recibir lo que es de nosotras y desde ahí construir el camino de la patología, ¿no? Del patos, que significa camino, para atender lo que corresponde, o sencillamente para ir hacia donde corresponde nuestro ir. No tienes por qué dejar que nadie te hable de cambiar en algún modo en particular, sino que más bien puedes decidir por ti misma cómo estás experimentando, qué hacer contigo misma y cómo hacerlo. De esta forma, no tienes por qué vivir ciegamente las imágenes y los modelos superimpuestos por las condiciones exteriores, que pueden ser explotadoras y rebajantes. Lo crucial en el terreno intermedio es experimentar y escuchar las imágenes variables de su propio proceso. Y al decir imágenes, pues me viene nuevamente James Hillman, Robert Sardello, Thomas Moore. Despertar la imaginación, la capacidad de imaginar de formas diferentes lo que está haciendo. Hay imágenes que son visuales e imágenes que pueden ser descritas como una configuración que proviene de las terminaciones nerviosas de los músculos y los huesos. ¿Vieron qué impresionante la sabiduría somática, ¿no? O sea, las imágenes resultado de las configuraciones diversas que se construyen desde los nervios, desde los huesos, los nervios y los músculos, como una coordinación. Buenos días, adelante. Los sensores de presión y temperatura, el ojo y el oído, los nervios viscerales envían constantemente flujos de información, imágenes del espacio y estados del ser que no son visuales y tampoco verbales. Es que aquí está construyendo una epistemología, ¿no? De una concepción mental completamente ampliada y, ¿no? profundizada. Todo esto es material para historia y significado de la enfermedad para una nueva manera de conocer el mundo y de practicar ¿Es la primera vez que vienes? Ya tenía mucho que no venía. Bueno, no. Ya.
Bueno, pues bienvenida. Gracias. Es importante desarrollar un patrón muscular de disposición para responder a lo que se presenta. Un patrón de apertura, ¿no? Un patrón que esté dispuesto a transformarse con lo que estoy sintiendo en este instante, de donde va todo lo contrario de una actitud automática, ¿no? Mecánica, hacia cualquier cosa. Por eso mi insistencia en que en el Qigong pasemos del automatismo, en que los movimientos y respiración para la salud pasemos del automatismo a la creatividad de instante en instante, recibiendo las posibilidades del movimiento y llenándolas de conciencia, ¿no? Esta postura de disposición para organizar nuestra conducta este hombre me fascina. Es una actitud muy importante para... No saben cómo me hubiera gustado conocer a este hombre. Este hombre nos los enseñó el maestro... ahorita le iba a decir. Un viejito maravilloso que fuimos, Leti y yo fuimos a sus talleres, que venía aquí a la Facultad de Teatro. Y que ahorita me va a costar su nombre, tenía como 80 y pico de años y venía a dar sus talleres de bioenergética y de teatro y bioenergética, y nos enseñó muchos ejercicios hermosos, y él nos presentó a Kelleman, porque él fue discípulo de Kelleman. Dice, hay silencio interior como para escuchar un sonido. Hay sentimientos de interés. Este lugar intermedio, como saben todos los terapeutas, da lugar a una visión interna. Las conexiones profundas y desconocidas se intensifican o se debilitan. La vida se sumerge en el misterio. El terreno intermedio es el gran caldo de cultivo. Qué bonito eso del caldo de cultivo, ¿no? Un cultivo de microbioma, o sea, de microorganismos que están acompañándonos en ese caldo de... Es que es el caldo de cultivo, ¿ves? El momento de la desestructuración es un caldo de cultivo donde está disponible mucha materia para ser fermentada, de donde viene la inflamación, donde viene la temperatura, donde viene... ¿Saben qué he estado sintiendo? Ya vieron que me dio lo de la garganta hace como 2 semanas. Es impresionante, antier lo estaba descubriendo. Lo voy a decir 2 o 3 cosas. Una, que eso de que te sientes mareado, te sientes desorientado durante muchos días, me tardé como 2 semanas o semana y media en eso, y que dicen que es del COVID y que no sé qué. Yo les decía a mis hijos que eso yo lo he sentido desde hace como 15 años, que las gripes y procesos de la garganta y en general de las vías digestivas y de todo esto, iba acompañado. Me acuerdo que me pasó hace como 15 años la primera vez que me dio una fiebre así, y de pronto me levanté y así como que me iba a caer, y luego salí a la calle y tenía miedo de manejar porque te sentías que las distancias y perdiste, ¿no? Y que ahora inventan que las consecuencias neurofisiológicas de los virus y del Zika y del COVID y del no sé qué. Bueno, primero, eso existe desde hace décadas, o por lo menos una década, y para mí es producto de lo que voy a decir. Como que primero, ya como a la semana y media, empecé a sentir opresión en los bronquios y bronquiolos, en el sentido de que a veces sentía como una falta de aire sutil, pero que estoy seguro que una persona que tiene miedo siente que dice, ¡ay, me voy a morir! Y durante como una semana tuve eso, y ¿saben lo que descubrí en estos últimos días? Que había un cierto movimiento. Era impresionante porque sentía como los árboles... ¿No han visto las hayas cómo tiran las cortezas? Cómo de pronto están, no sé si se han fijado, cómo se va desprendiendo la corteza. Sentía que cuando hacía un cierto movimiento, y era como de aquí se estaban desprendiendo capas de mucosa que salían. Y a veces no tiene uno el cuidado de acompañar el movimiento para ayudar a que se desprenda y que no se vaya para adentro, sino que hagas el movimiento y la saques y la tires. Es como que estás limpiando la basura, limpiando la casa, y necesitas sacar lo que ya no
Y hace como 3 días o 4 me di cuenta clara cómo ese proceso de desprendimiento de la mucosa se subió para acá. Y ahorita en los últimos 3 días he estado así y de pronto siento cómo se desprende. Y ahorita estoy sintiendo cómo se está subiendo ya para acá. ¿Sí? Y en ese interín sentí pequeñas desequilibraciones como si me fuera a volver a dar gripe. Pero en realidad lo que me di cuenta es que mi cuerpo estaba fuerte y eran como momentos de abandonar, de permitir que saliera todo lo que la fiebre, todo lo que el proceso de la enfermedad produjo en esos 3 días en el que estuve en el mero fondo de la desequilibración. Y tiene que salir eso. Bueno, todo eso es invisibilizado, negado y reprimido, malentendido, juzgado y atacado en el proceso terapéutico farmacológico. Y eso es lo que los homeópatas llaman de que tienes, de que los momentos de la enfermedad los tapaste, los reprimiste y como una cebolla se quedaron atrapada esa energía, atrapado literalmente el moco, atrapado literalmente todo lo que las bacterias escarbaron y sacaron para limpiar y para transformar, atrapado ahí adentro, que luego se convierte en cáncer, que luego se convierte en diabetes, que luego se convierte en Alzheimer, que luego o sea, bueno, es todo un proceso maravilloso de investigación cuando realmente percibes lo que está sucediendo dentro de ti. Entonces pero la pregunta es, ¿hay un silencio interior como para escuchar un sonido? ¿Hay sentimientos de interés? ¿Está este lugar intermedio, como saben todos los terapeutas, da lugar a una visión interna? El terreno intermedio es el gran caldo de cultivo que origina la forma social a partir del caos. Es el punto central de los momentos cruciales, el espacio en el que algo se acaba y algo puede formarse. En el terreno intermedio, los procesos corporales se convierten en el educador y los que son capaces de escuchar y aprender por sí mismos pueden participar en su propia reestructuración desde dentro. Wow. Esto debería ser lo que se debería enseñar en las escuelas, en cada lugar, ¿no? Es una sabiduría impresionante. Es decir, que la enfermedad es la escuela en donde estás aprendiendo desde lo más profundo de tu ser. Ayer o antes mi hija me decía, sí papá, como luego dices que el dolor es el gran maestro, ¿no? No el placer. El placer es lo más chido, pero el dolor es el gran maestro. Es en el espacio de la oscuridad, de Tezcatlipoca, ¿verdad? En la muerte de lo que va a ocurrir. Y bueno, pues estuvo inesperadamente intenso esta sesión. Y bueno, nada más quería decir que el arte del cuidado de la espalda es el arte de restaurar cotidianamente la vitalidad, que en este caso significa la tensegridad, ¿no? La tensegridad. ¿Se han visto los aparatitos de tensegridad, no? Bueno, está todo el rollo de la tensegridad celular, ¿no? El microcitoesqueleto, y en este caso el exoesqueleto, que son, ¿cómo puedes? ¿Sí los has visto? Yo he visto, bueno, yo he sabido de los ejercicios de Carlos Castañeda. Sí, pero bueno, él tomó ese nombre, pero en realidad viene de la arquitectónica, que es cómo tú puedes con palitos y alambres montar con un solo punto de apoyo una estructura de metros y metros y metros de altura y hacia lo ancho, pero que por la propia tensegridad, la tensión integral, se balancea y se mantiene a sí mismo con su propia tensión. De ahí lo tomó Carlos Castaneda porque hace, ¿no? Las mecanismos. Es lo que hacen los gatos. En realidad Carlos Castaneda tomó todo eso de cosas que él observó. La gente de la tradición como que no pasa mucho a Carlos Castaneda. Pero bueno, los ejercicios de tensegridad.
Y entonces esa tensegridad lo que hace es lo que hacen las plantas y los animales cotidianamente, diariamente, para estirarse como tripas de gato, ahora sí, como tripas de gato. Sí saben que las tripas de gato las usan para las jaranas. Así, esas eran las cuerdas antes que no había fibra sintética. Entonces tiraban las tripas de gato y con eso harían, de animal pues, y con eso hacían las cuerdas de las jaranas o de los instrumentos. Entonces es ese estiramiento que produce esa revitalización, ese reacomodo que va propiciando la vitalidad de tu sistema musculoesquelético, ¿no? Que es el fondo y la base de la posibilidad de que sigas existiendo de una manera vital y de una manera sana, ¿no? Entonces, pues es una oportunidad de apapacharnos y de darnos una estiradita por dentro que nos pone en vitalidad. No sé si quieran hacer algún comentario al respecto. Nada más lo que decías de la enfermedad, ¿no? Yo también he visto eso, ¿no? Y lo considero que sí es como una desintoxicación, ¿no? Al hacer todo ese proceso, la fiebre, la última vez también que me enfermé, ya me duró menos, que luego me duraba todo el proceso una semana, pero fue un proceso así de un día así fuerte de que me tiró, y fiebre, y no sé, como que sí entras en otro estado, pero igual recuerdo que sentía mis huesos, sentía como estaban calientes, o sea, todo, como que sentí mi cuerpo, y realmente, no sé cómo decirlo, pero era como a la vez dolor, pero luego como placer, era raro de explicarlo. Exacto. Y como que visualicé eso, que realmente era una desintoxicación de todo lo que tenía que sacar, ¿no? Ese día. Sí. Exacto. Y es lo que les comentaba el otro día a Juan y a Abraham, que esta posibilidad de reconstruir este conocimiento y de ver estas desequilibraciones, de esta patogénesis, de esta devenir de la patología, de cómo ocurre, cuál es su punto de inicio, por qué se desarrolla, pero sobre todo, cuál es su propósito. Entonces, en estos días, semanas que he estado en esta, mira, por ejemplo, ahorita estoy sintiendo el moquito que se está desprendiendo, pero ya ni siquiera acá, sino acá. Ahorita no sé si vieron cómo me cambió un poquito el tono de voz. El otro día estaba hablando con Gaby, me habla y me dice, tienes un tono de voz un poco diferente. Le digo, pues no, nada. Dice, pensé que estabas enfermo. Le digo, no. Y ya luego le digo, no, pues es que se está desprendiendo el moco y está ocurriendo ese fenómeno, ¿no? Pero lo que estaba pensando en ese respecto es cómo lo que hay para tapar esa posibilidad de descubrir ese sentido misterioso y profundo del proceso de la patología, del devenir, de la patogénesis, es un concepto que está ahí sustituyendo la riqueza del proceso de la vida. Y es el concepto de Pasteur y Koch, que es, esto es producido por un microorganismo patógeno que está haciendo de las suyas y hasta que no desaparece la enfermedad. Y todo ese proceso de limpieza, de escarbar, de reacomodar el tejido, de pasar, de envejecer, porque lo que estamos haciendo es envejeciendo. ¡Ay, qué feo! ¿No? Estamos envejeciendo hermosamente. Es tapado por un concepto: infección. ¿No? Y ya. No hay la oportunidad de permitirle al lenguaje y a la riqueza y a la sabiduría de mis tejidos, de mi linfa, de mi sangre, de mis membranas, de mis músculos, de mis huesos, que expresen todas las historias y toda la sabiduría y todo el lenguajeo, diría Maturana. Están lenguajeando. Las autopoiesis de las células y de los tejidos están lenguajeando. Y de ese lenguajeo se eleva la temperatura, duele aquí, sale moco, se inflama, etcétera, etcétera. Y se está desarrollando. Y acompañado a eso, vienen los sueños, las alucinaciones. Sí les platiqué de las alucinaciones, ¿no? Luego me dijo, creo que Eric, ¿no? Ay, me gustaría,
saber qué cosas viste en esas alucinaciones. Y ya le dije, niño cochino, cállate, no estés preguntando cosas. Porque me imaginé una orgía. No, no es cierto, mala suerte. No, pero estaba así en alucinaciones y estaba soñando con seres raros y con cosas. Imagínate todo ese mundo que te pierdes por el rechazo feroz, porque lo que siente la mayor parte de la gente es un odio brutal contra esa cosa que viene a interrumpir. Es como ahora con los jóvenes cuando se va al internet durante unas horas, ¿no? Odian, quieren matar a los de internet porque ¿cómo me libro? ¿Cómo me tienen aquí sin saber qué hacer durante 4 horas? Saben que hay retiros de curación de internet donde no hay internet para que los jóvenes, bueno, ya no solo los jóvenes, todos nos curemos de la adicción que tenemos al internet. Entonces, bueno, necesitamos ese espacio vacío, esa recepción amorosa del proceso del dolor, para que la magia y el regalo de la sabiduría de la enfermedad pues llegue y nos transforme.